El juez Mendoza se levantó de golpe. Su silla chirrió como un grito ahogado. La carpeta que sostenía tembló en sus manos y por un segundo pensé que la iba a lanzar contra la mesa. Su mirada se clavó en mí, pero no era a mí a quien veía, era a la mentira que se deshacía entre sus dedos. «Esto es imposible», murmuró, tan bajo que casi no lo oí, pero yo sí lo escuché. Y sonreí. Ramón, mi hijo, estaba de pie frente al estrado, con esa sonrisa de triunfo que había ensayado frente al espejo. Llevaba un traje caro, el mismo que le regalé cuando aprobó el examen de abogacía, o eso creía yo. Ahora sabía que nunca lo había aprobado, que todo había sido una farsa, una mentira tejida con documentos falsos y declaraciones juradas compradas. Pero no dije nada. No tenía que hacerlo. La verdad por una vez estaba hablando por mí. «Juez Mendoza, ¿podría aclarar su reacción?», preguntó el fiscal, un tipo con cara de bulldog que había estado disfrutando demasiado este espectáculo. Mendoza no le respondió. En lugar de eso, cerró la carpeta de un golpe y se dirigió a sus cámaras sin decir palabra. La puerta se cerró detrás de él con un golpe seco, dejando un silencio que pesaba como plomo. Ramón palideció. Por primera vez desde que esto había comenzado, vi el miedo en sus ojos. «¿Qué está pasando?», susurró, mirando a su alrededor como si buscara una salida. Pero no había ninguna. La sala estaba llena de periodistas, de colegas, de jueces que habían venido a presenciar mi caída. Y ahora, en lugar de eso, estaban viendo cómo el suelo se abría bajo los pies de mi hijo. «Mamá, ¿qué hiciste?», me preguntó, su voz quebrándose. No respondí. Solo me recosté en mi silla, cruzando las piernas con calma. Había esperado este momento durante meses, desde que descubrí que Ramón había estado usando mi nombre para firmar documentos, para estafar a clientes, para construir un imperio de mentiras sobre mi reputación. Y hoy, por fin, la justicia estaba haciendo su trabajo. El fiscal se acercó a mí, confundido. «Señora Rodríguez, ¿sabe usted qué contiene ese expediente?». Asentí lentamente. «Lo sé», dije mirando directamente a Ramón. «Y también sé que mi hijo acaba de cometer perjurio frente a este tribunal». La sala estalló en murmullos. Ramón retrocedió, tropezando con su propia silla. «Eso es una mentira. Ella está mintiendo». Pero nadie le creía. No después de que el juez Mendoza hubiera salido de la sala como si hubiera visto un fantasma. Y entonces la puerta de las cámaras se abrió de nuevo. Mendoza regresó, pero ya no estaba solo. Lo acompañaban 2 oficiales de la corte y un hombre con una tablet en las manos. «Señores», dijo Mendoza, su voz resonando en la sala, «acabamos de recibir una orden de la Fiscalía. Se ha presentado una denuncia por falsificación de documentos y perjurio, y el principal sospechoso es el abogado Ramón Rodríguez». Ramón se derrumbó, literalmente. Sus piernas cedieron y cayó al suelo, como si alguien le hubiera cortado los hilos. «No, no puede ser», balbuceó. Pero yo sí podía verlo. Podía ver cómo su mundo se desmoronaba, cómo todas las mentiras que había construido se venían abajo. Y en ese momento supe que había ganado. No porque yo hubiera hecho algo, sino porque, por una vez, la verdad había sido más fuerte que las mentiras de mi familia. La puerta de las cámaras se abrió de golpe, y el juez Mendoza regresó con una expresión que nunca antes había visto en un tribunal. No era ira ni sorpresa, era algo más profundo, como si acabara de descubrir que el mundo en el que creía era una mentira. Detrás de él, 2 oficiales de la corte y un técnico con una tablet en las manos. Mi corazón latía con fuerza, pero mantuve la calma. Esto era lo que había estado esperando. «Señores», dijo Mendoza, su voz resonando en la sala como un trueno, «acabamos de recibir información crítica que cambia por completo el curso de esta audiencia.
Ramón, que había estado tratando de recuperarse del shock inicial, se enderezó en su silla, su rostro pálido como el papel. ¿Qué información?, preguntó, pero su voz sonó débil, casi quebrada. El técnico se acercó al estrado y conectó la tablet a la pantalla principal. En segundos, una serie de documentos aparecieron proyectados para que todos los vieran. Emails, fechas, direcciones IP, todo lo que Nora y yo habíamos estado recolectando durante semanas. Estos son los metadatos de los documentos presentados por el abogado Ramón Rodríguez, explicó el técnico. Como pueden ver, fueron creados hace apenas 3 semanas, no hace 10 años como se alega. La sala estalló en murmullos. Ramón se levantó de un salto, su silla cayendo al suelo con un estruendo. Eso es imposible. Alguien está manipulando la evidencia. Pero nadie le creía. No después de que la pantalla mostrase claramente las fechas de creación, las modificaciones, las direcciones IP que apuntaban directamente a su oficina. Además, continuó el técnico, hemos encontrado un correo electrónico enviado por el abogado Rodríguez a su socio senior detallando un plan para desprestigiar a la abogada Paz Rodríguez y apropiarse de sus clientes. La pantalla cambió, mostrando el email en cuestión. Era como si el mundo se detuviera. Ramón se quedó sin palabras, su boca abierta, sus ojos llenos de pánico. «Esto es una conspiración», gritó Ramón, pero su voz se perdió en el caos que se había desatado en la sala. Los periodistas murmuraban entre sí, los colegas se miraban unos a otros con incredulidad, y yo solo observaba. No sentía alegría ni triunfalismo, solo una profunda sensación de alivio. Por fin, la verdad había salido a la luz. El juez Mendoza golpeó su martillo, restaurando el orden. Abogado Ramón Rodríguez queda bajo arresto por falsificación de documentos, perjurio y conspiración para cometer fraude, declaró. Los oficiales se acercaron a Ramón, que retrocedió, sus ojos llenos de lágrimas. No, no pueden hacer esto. Yo no hice nada. Pero era demasiado tarde. Las pruebas eran irrefutables. Ramón había cavado su propia tumba y ahora estaba cayendo en ella. Mientras los oficiales lo escoltaban fuera de la sala, sus ojos se encontraron con los míos. Vi el miedo, la desesperación, el arrepentimiento. Pero no sentí lástima, solo una profunda tristeza por el hombre en el que se había convertido. La sala comenzó a vaciarse, pero yo me quedé en mi lugar. Sabía que esto no había terminado. Todavía quedaban cuentas por salir, verdades por revelar. Pero por ahora, por primera vez en mucho tiempo, sentí que la justicia estaba de mi lado. Paz, espera. La voz de mi padre resonó en el pasillo del tribunal, pero no me detuve. Seguí caminando, mis tacones golpeando el mármol frío como un metrónomo, marcando el fin de algo. No puedes hacer esto. Somos tu familia. Me giré lentamente enfrentándolo. Javier Rodríguez, mi padre, el gran patriarca, estaba sudando. Su traje caro se veía arrugado como si hubiera pasado la noche en vela. Y probablemente así fue. Ya no, dije, mi voz firme. Ya no son mi familia, no después de lo que hicieron. Carmen, mi madre, estaba detrás de él, llorando en silencio. Sus lágrimas no me conmovían, no después de que firmara esa declaración jurada diciendo que yo era una fraude, no después de que mintiera bajo juramento para destruirme. Paz, por favor, suplicó extendiendo una mano temblorosa. Ramón se equivocó, pero nosotros solo queríamos lo mejor para ti. Lo mejor para mí, repetí, sintiendo cómo la ira burbujeaba en mi pecho. ¿Destruir mi carrera? ¿Hacerme pasar por una criminal? ¿Eso es lo mejor para mí? Me acerqué a ellos, sintiendo el peso de la carpeta en mis manos. Ustedes sabían lo que Ramón estaba haciendo. Sabían que estaba falsificando documentos, que estaba robando a mis clientes. Y no solo no hicieron nada, sino que lo ayudaron. Javier intentó tomar mi brazo, pero retrocedí. «¿Podemos arreglar esto?», dijo, su voz urgente.
Tenemos dinero, contactos, podemos hacer que todo desaparezca. Como siempre, ¿verdad? Dije, sintiendo un amargo sabor en la boca. Dinero para silenciar a las víctimas, dinero para comprar jueces, dinero para esconder la verdad. Pero esta vez no va a funcionar. Saqué el documento de la carpeta y se lo mostré. Esta es una orden de alejamiento. A partir de hoy no quiero verlos nunca más, ni a ustedes ni a Ramón. Carmen sollozó, cubriéndose la boca con las manos. No puedes hacer esto. Somos tu sangre. La sangre no significa nada, dije, sintiendo cómo las palabras quemaban en mi garganta. La sangre no te hace familia. El amor lo hace. La lealtad lo hace. Y ustedes no tienen ninguna de las dos. Me di la vuelta y seguí caminando, dejando atrás sus gritos, sus súplicas, sus mentiras. El sol brillaba fuerte cuando salí del tribunal. Respiré hondo, sintiendo cómo el aire limpio llenaba mis pulmones. Por eso, primera vez en años, me sentía libre. Libre de las mentiras, libre de las expectativas, libre de la toxicidad que había envenenado mi vida. Mi teléfono vibró en el bolsillo, lo saqué y vi un mensaje de Nora. Ya tenemos 3 nuevos clientes, todos quieren que los representes. Sonreí. La justicia había prevalecido y ahora era hora de reconstruir. Miré hacia atrás, hacia el edificio del tribunal, sabiendo que Ramón estaba ahí dentro, enfrentando las consecuencias de sus acciones. Y por primera vez no sentí lástima, solo sentí paz, porque al final la verdad había ganado y yo, por fin, era libre.